Saludos. Saludos desde Centi, Colón. Acá también está haciendo muchísima calor, como en Costa Rica. Anhelamos las lluvias, sobre todo aquí en Panamá, que tenemos el canal que funciona con agua dulce, no con agua del mar. Se necesita muchísimo. Ya nosotros estamos teniendo problemitas con el agua, que a veces la están suspendiendo para ahorrar un poco. Y ahí es donde uno realmente valora, ¿no? Cuando algo hace falta, entonces donde uno valora lo que tenemos todos los días. Ahí también entonces entra lo de lo que nosotros tenemos, la riqueza tan maravillosa que tenemos nosotros como familia. Bueno, hablando un poquito de los testimonios antes de iniciar, a mi esposo y a mí nos correspondió en Semana Santa atender al grupo de adolescentes de 13 a 16 años, 15, 16 años. Y fue realmente una experiencia tremenda porque es a esa edad donde uno realmente se da cuenta que le hemos enseñado a estos jóvenes desde niños. Pues algunos han aprendido todo lo espiritual en nuestra iglesia. Hay otros pues que están nuevecitos que han empezado ya en la adolescencia que no recibieron enseñanza en el KIDS, pero sin embargo la mayoría fueron adolescentes, como habló acá la compañera, que estuvieron en el KIDS y entonces ya pasaron a los adolescentes que ya vienen con una enseñanza, ¿no? Pero es a esa edad donde uno al escucharles se da cuenta si hemos hecho un buen trabajo o no. Porque es allí, ¿no? La verdad, en algunos pues notamos que estaban bien firmes en su fe, en sus convicciones. Sin embargo, en otros vimos que sí nos falta todavía reafirmar. Y es algo tremendo, recordamos a ver un poquito sobre todo en las edades donde los jóvenes, los niños van absorbiendo las enseñanzas, porque yo creo que muchos padres no se involucran en la enseñanza espiritual de sus hijos porque primeramente no saben cómo hacerlo, qué enseñar, ¿verdad? Y pues le han dejado toda la responsabilidad a la iglesia. Entonces es ahí donde nosotros primeramente tenemos que mostrarles a ellos la necesidad, o sea, que hay una necesidad cada día más apremiante de que se involucren en la enseñanza espiritual de los niños. Yo la verdad le decía a mi esposo, nos falta muchísimo, porque estos jóvenes, algunos les pregunta, bueno, ¿y qué quieren ser de adulto? Muchos ni siquiera tienen un norte, o sea, no saben qué hacer, no saben, en el amor están totalmente enredadísimos, y es ahí donde uno dice, wow, hay mucho trabajo que hacer con nuestros niños, porque están en la edad de absorber todo, lo mínimo. Y eso lo vamos a ver, el resultado lo vamos a ver en la adolescencia y por supuesto en la edad adulta. Ahí entendemos, ahí es donde yo entendía con más profundidad ese versículo que todos conocemos, que dice, instruye al niño cuando es pequeño, el versículo que siempre usamos, ¿verdad? Porque aún cuando sea grande, no se apartará. Entonces, ¿por qué? Porque si el niño absorbe como una esponja, todo eso que aprendió de niño no se le va a olvidar porque queda tan grabado, tan plasmado, pero también depende de cómo nosotros estamos transmitiendo esas verdades. Entonces, es algo bien interesante, la verdad, ese tiempo con los adolescentes me llevó a entender muchas cosas, me llevó a motivarme que tengo que profundizar mucho más la enseñanza con los niños y que los padres pues realmente se involucren en esa enseñanza. O sea, voy a compartir, vamos a ver que ojalá se pueda, no tengamos ningún problema con, bueno, todo esto lo vamos a estar enviando para que lo podamos seguir estudiando, porque son cosas que uno tiene que ir profundizando cada vez más. Bueno, vamos a ver si aquí lo puedo poner en grande. Bueno, alguien que me asista y me diga si lo puede ver, si se ve bien en grande todo. Perfecto. Está perfecto. Bueno, al igual que ustedes, yo también estoy en este proceso de aprendizaje, que no tengo todas las respuestas porque uno en el camino se va encontrando con cada caso, con cada situación.
El mundo cada vez va cambiando en cuanto a las enseñanzas, pero sabemos que la palabra de Dios es la misma y permanece. Y esa es la que nosotros tenemos que usar. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, este pasaje es maravilloso, ¿verdad? De Malaquías 4:6, que es como un versículo clave en esto. Malaquías 4:6, el último pasaje, el último versículo del Antiguo Testamento. Dice, hay una promesa extraordinaria. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, y esta es una gran verdad y lo estamos viendo en la actualidad, lo que está pasando hoy en día con las familias. Los padres que se han desvinculado de la enseñanza espiritual, de su responsabilidad hacia sus hijos, hoy día están viendo consecuencias, pero muy tristes, consecuencias fatales. Todo padre, toda madre y todo tutor que esté a cargo de un niño en el hogar, que no haya puesto su corazón, todo su ser en enseñar principios bíblicos a sus hijos, está viendo hoy resultados tristes, dolorosos. Eso lo estamos viviendo. Entonces, porque hay una consecuencia de esto, como dice aquí, dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una maldición de división, que ahora voy a presentarles unas estadísticas tremendas que pude encontrar y sobre todo algunos testimonios que he vivido, sobre todo en este mes, he vivido situaciones que me han llevado a entender la necesidad que tenemos de llevar a los hijos, llevar a nuestros niños a conocer a Dios. No solo a conocer de Dios, sino a conocer quién es Dios y cuáles son las verdades que Él quiere que nosotros transmitamos a los niños. Vamos a ver aquí, voy a poner aquí. Entonces, este pasaje es fundamental. Bueno, esta imagen que está aquí, esta es una frase tremenda de un gran predicador, ¿verdad? Charles Spurgeon. Miren lo que dice esta frase que para mí es una realidad. Ustedes me dirán, porque quiero que todos participemos en esto, ¿no? Que dice la frase, si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, ¿qué tendremos, Anita? Muchos dolores de corazón cuando crezcan. ¿Qué les parece esa frase? ¿Tiene que ver algo con lo que vamos a estar estudiando? O sea, esto es lo que se vive. Lo que viven no solamente los papás, lo vivimos nosotros como maestros y pastores. Porque a todos nosotros nos duele lo que viven los niños. O sea, hay cosas que los niños nos cuentan a nosotros que no se atreven a contarle a los padres. ¿Por qué? Porque no hay una conexión espiritual. Y muchas veces, bueno, gracias a Dios, algunos nos los cuentan a nosotros, pero otros ni siquiera lo cuentan. Lo cuentan a otros o se lo guardan. Entonces, si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, por mostrarles las verdades, aunque no las quieran aceptar, vamos a tener muchos dolores de corazón cuando crezcan. Entonces, esto es algo que nosotros nos debe animar, despertar como maestros y muchos que aparte de ser maestros de niños son también padres, ¿verdad? Son abuelos, son tutores, están a cargo de niños. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque es una realidad. Seguimos, vamos a ver aquí que se me traba un poquito. Y este es otro pasaje, vamos a estar trabajando en estos tres pasajes. Vamos a leerlo con Anita, por favor. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaron
y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios. Salmo 78, del 4 al 7. Wow. ¿Qué les parece ese pasaje? ¿Más claro? ¿Más desafiante? No puede ser. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos, y aquí es algo bien importante que voy a presentarle algunas estadísticas. Dice, lo contaremos a la generación venidera, es decir, las generaciones que se están levantando, y la generación, no solamente estas, sino dice, la generación aún de los hijos que habían de nacer, o sea, los que ni siquiera han nacido. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Primeramente, de los padres. Y la iglesia que hace un refuerzo a esa enseñanza espiritual que se empezó en el hogar. Entonces, esto es tremendamente importante porque es un desafío y es un llamado, es una orden de Dios para todos. Porque al cumplir esta orden, este mandato maravilloso de Dios de enseñar a los hijos, y dice claramente, bueno, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Porque a veces lo que sucede es esto, como decía al principio, los padres dicen, pero ¿y qué es lo que le voy a enseñar? Yo no estoy capacitado. Empezando porque muchos padres ni siquiera leen la Biblia, la estudian, la profundizan, van a las reuniones. Entonces, yo no puedo enseñar lo que no sé. Entonces, al involucrar al papá en la enseñanza de los hijos, primero tenemos que evaluar el papá cómo está, porque va a enseñar lo que sabe o lo que cree saber y eso se va a duplicar. Entonces, ¿qué es lo que se va a enseñar? Dice, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios como papá? ¿Quién es Jesús? Ahora vamos a profundizar un poquito más adelante de esto. Quiero que hablemos de algunos datos generales, porque cuando uno entiende el por qué, primeramente porque Dios lo ha mandado, y segundo porque hoy estamos viviendo una situación crítica, crítica con la niñez y los adolescentes, las juventudes. Se están pasando. Aquí vemos algunas estadísticas que sucedieron en Europa, especialmente en España, pero que esto ya es algo global que está pasando en todos los lugares, ¿verdad? Y lo primero es que quiero presentarles aquí que esto fue hasta el año, el primer semestre, segundo semestre del 2022, esto es lo más reciente, ¿verdad? Habla acerca de los intentos de suicidio de menores de edad atendidos por la Fundación ANAR, que es una fundación que atiende a las familias, sobre todo familias en riesgo en España. Dice que se ha multiplicado por 25 en la última década. Imagínense, se ha multiplicado, pasando de 25 a 35 del 2012 a 906 en lo que va del 2022, es decir, el año pasado. Hubo un aumento, pero supremamente extraordinario, de suicidios, dice, de niños y niñas adolescentes, ¿verdad? El informe revela que en estos 10 años la Fundación ANAR ha recibido 600,000 peticiones de ayuda y ha ayudado a 9,637 niños y niñas adolescentes, los cuales llamaron habiendo iniciado o ya intentado un suicidio, o sea, un niño entre estas edades, ¿verdad? Es algo realmente extraordinario. Y dice también, esta es otra estadística de América Latina, específicamente en Colombia, para el año pasado, sobre suicidio infantil, que había aumentado el 13% en el primer semestre del 2022, o sea, había aumentado el 13%. Estas son unas cifras sobre el suicidio en Colombia. Entre el 2015 y julio del 2022 se cometieron 2,600 suicidios y 32,719 intentos de suicidios de niños y niñas adolescentes. Estas cifras que reflejan en los niños y niñas un vacío, ¿sí? Un vacío en sus corazones.
A pesar de que estamos viviendo en la era del entretenimiento, de que uno puede decir, pero esto, uno escucha a los niños, es que estoy aburrido. Y más entretenimiento hoy por hoy no hay de todo para que, se ha inventado de todo para mantener a los niños entretenidos o los niños llenos de muchas cosas materiales. Sin embargo, nada ha llenado esos vacíos. Y nosotros como maestros, como líderes de niños, como padres, como tíos que conocemos la palabra de Dios, sabemos que lo único que puede llenar el vacío de un niño, de una niña, que aún teniéndolo todo, es la presencia de Dios en su vida, es conocer a Dios. Nosotros aquí en Colón tuvimos la semana pasada una semana muy difícil, muy triste, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de toda pues la provincia de Colón donde estoy yo. Porque el compañerito de un discípulo de nosotros, ya adolescente, que empezó en esta familia desde que era un bebé de 3 meses, ya ahora tiene ya 16 años. Él está en un colegio católico y nos dan la noticia que uno de sus compañeritos, ya ellos estaban graduando de la secundaria este año, la mamá lo encontró suspendido de una soga en su casa a esa edad. Y la razón fue porque el niño decía que nadie lo quería y que la novia lo había dejado y que simplemente él había decidido terminar con su dolor porque no era feliz. Imagínense a esa edad. Y es algo terrible porque uno se empieza a preguntar qué está pasando por el corazón de los niños, qué está pasando por el corazón de los que ya están entrando a la etapa de la juventud, los que están ya en la adolescencia, ya saliendo. Que muchos, y decía una de las mamás que el niño nunca había dicho nada, o sea, era un niño tranquilo, buen estudiante. Y esa es la situación, que muchos padres tal vez asumen de que porque mi hijo lo tiene todo, está bien, es un buen chico, no pasa nada. Pero esto que le pasó a este muchacho fue apenas un detonante de un proceso que venía de repente de hace mucho tiempo, una lucha. Y estas estadísticas terribles que estamos viendo nos están mostrando la gran necesidad de enseñanza espiritual en nuestros niños y en nuestros adolescentes que ya están pronto, porque ya están los niños que ya están saliendo para la etapa de la adolescencia. La verdad es impactante porque cuando uno lo vive de una persona muy cercana, uno dice, wow, es algo que verdaderamente afecta a todos, nos afecta a todos y nos hace pensar qué realmente estamos nosotros haciendo y enseñando. A mí la verdad me impactó mucho porque aquí en Colón yo he ido a muchas escuelas a dictar charlas, sobre todo enfatizadas en la teoterapia, enfatizadas en Dios, en el amor al Señor, en la necesidad de Dios. Y ese fue uno de los colegios que yo visité hace unos años y le di clases a los padres, le di clases a los niños y pasó algo tremendo porque luego tiempo después ya no nos permitían entrar a las escuelas porque el sistema educativo prohibió que ninguna persona externa a los colegios pudiera darle charlas a los estudiantes, a los padres, a los profesores. Tenía que ser una persona, acá se le llama el comité psicopedagógico, eran los únicos autorizados para dar charla y pues no se podía meter lo espiritual, lo que ellos llaman lo religioso dentro de la charla. Así que no pudimos seguir avanzando en este proceso. Y esto es lo que ha llevado a que estas cifras sigan aumentando más, porque yo tuve la oportunidad de hablar con varios jóvenes que me contaban acerca de sus experiencias y de orar por ellos. Y sé que eso fue de gran alivio para muchos de estos jovencitos, de estos niños que estuvieron escuchando las charlas teoterápicas, las charlas donde se les hablaba y se les hacía recibir al Señor. Entonces, esto es una situación que está pasando. Yo sé que en sus países, pues, también hay estadísticas o personas muy cercanas y esto es un reflejo de lo que se necesita enseñar. Bueno, esto también vemos que lo que ha pasado en Estados Unidos desde muchos años, por ejemplo, aquí me impactaba esta historia en 1956, este joven, Ellery Chem, de 16 años, y era cristiano, de una familia cristiana. Este joven peleó para que se dejara de orar
en los colegios en Estados Unidos. Esto empezó en 1956, se siguió en 1962 hasta que se falló a favor para que no se orara, para que no se, luego más adelante, años después, para que no se leyera la Biblia. Y esta otra estadística tremenda, muy actualizada de la Asociación Sociedad Bíblica Estadounidense. Mire esta estadística para el año 2022. Dice que la encuesta que hicieron reflejó que casi 26 millones de personas habían mayoritariamente o totalmente dejado de leer la Biblia durante el año anterior, empezando con la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no se está leyendo la Biblia, si no se ora, no se puede orar en las escuelas, no se puede leer la Biblia. Aquí en Panamá ya yo no puedo, si doy una charla, no puedo abiertamente hablar de Dios, porque ya no se puede. No se está leyendo la Biblia en las casas, en los hogares. Algunos en esta encuesta también decían que algunos decían que la leían si acaso 4 veces al mes, incluyendo familias cristianas. Imagínense qué se puede esperar de la enseñanza al niño. Si los papás no están leyendo la Biblia, no la están estudiando ellos en casa, no se puede en la escuela. Muchas iglesias ya están así, que están siendo pues amenazadas. Bueno, por ahora, nosotros aquí en Panamá, gracias a Dios, tenemos la libertad de orar, leer la Biblia, estudiarla donde sea. Ya no se puede en las escuelas, como le mencioné. Seguramente en muchos países de Latinoamérica tampoco se está pudiendo llevarlo a las escuelas. Algunas sí, gracias a Dios, otras no se puede. ¿Qué se espera? O sea, sí, esta es la realidad, o sea, no se está leyendo, estudiando la Biblia en casa. Entonces, los padres se están desvinculando totalmente de la enseñanza espiritual de los niños. A mí me impactaba en este mes, hace como 2 semanas, estuvimos en el cumpleaños de mi madre y ese mismo día cumple mi sobrina de 12 años, cumple 12 años, cumple en el mismo día. Y estaban hablando, mi sobrina le estaba molestando, diciéndole, ay, bueno, ¿y cuándo vas a tener tu noviecito? Porque te vimos hablando con un niño. Y les empezaron a molestar y mi sobrina nos dice, ese no es dice así, ese no es mi novio, ese es mi mejor amigo. Además, él es gay y a él le gusta otro amiguito mío, pero hablaba de lo más normal. Y yo le decía yo a mi sobrinita, pero ¿y tú qué piensas de eso? Me dice, tía, eso es normal. Además, él tiene 2 mamás y tengo otro amiguito que vive con 2 papás y eso es normal después que se ame, imagínense. Y yo le decía a mi hermana, tú no le estás enseñando, porque siempre les he invitado a la iglesia, pero nunca han querido, siempre han dicho que son católicas, apostólicas y romanas, pero tampoco van a la misa de los domingos. Me dice, bueno, hermana, es que no sé cómo enseñarle, no sé qué decir. Entonces le dije yo, bueno, hay que enseñarle las cosas básicas, porque lo que va a suceder más adelante, que así como ven esto normal, lo de la ideología de género, todas las cosas aberrantes que estamos viendo hoy en día van a ser cada día más normales para nuestros niños que no están recibiendo una enseñanza espiritual desde el hogar. Entonces, esto me inspiró mucho. Lo que me decía mi hermana, me decía, es que no sé qué enseñar, pero primeramente porque no leo la Biblia, no la conozco, y si no la conozco, no la leo, no la voy a saber transmitir. Entonces, esto es realmente, pues, súper impactante. Quiero también que veamos un poquito acerca de todo esto que les estoy mostrando hoy, que yo sé que tal vez ya lo sabemos, pero son algunas cosas básicas generales que nos van a llevar a nosotros y a los padres a entender por qué necesito involucrarnos. O sea, ya hablamos de las estadísticas, ya hablamos de las prohibiciones dentro de los recintos de educación, ya hablamos de que cada día las personas leen menos la Biblia en casa. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características de esta generación, o sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy con los niños, o sea, lo que los niños están viviendo hoy en esta generación.
Recordemos el primer pasaje que leímos donde dice que hay que contarlo a la generación venidera y a los que vienen. Pero ¿cómo está esta generación? Pues aquí vemos algunas cosas interesantes que nosotros conocemos, ¿verdad? Esta generación actual se caracteriza por 3 cambios, cosas que tal vez muchos de nosotros no vivimos en nuestra generación. La primera es que la generación actual, ¿a qué tiene acceso? Anita, que está de mi asistente. ¿Cuál es la primera característica? Alguna persona que me quiera ayudar, porque quiero que lo hagamos entre todos. ¿Cuál es la primera característica de esta generación con la que luchamos nosotros? Dice que el acceso a las nuevas tecnologías, el símbolo @ como representación de las comunicaciones. Bueno, aquí vemos la primera característica. El acceso a las tecnologías. Mire, mi sobrina de 4 años maneja una cosa impresionante. Cómo maneja el celular y maneja, o sea, hasta me ha enseñado. Y es así, y maneja una cosa. O sea, el acceso a las nuevas tecnologías es una de las características de esta generación. O sea, y sobre todo que ahora los niños pasan mucho tiempo solos. Y una de las entretenimiento, entre comillas, que los padres han encontrado como para descansar un poquito. He escuchado yo muchas madres que me dicen, pastora, pero es que yo también tengo que descansar un poco. Yo por eso le doy un celular, le doy el celular. Pero yo le digo, pero ¿por qué no le da un rompecabezas? ¿Por qué no le da una plastilina para que haga algo con las manos? ¿Por qué no le da algo para que pinte? Hay otras cosas para entretenerse y activar la creatividad. Pero tristemente, esta es una de las características. ¿Que ahí tiene un lado positivo? Por supuesto que sí lo tiene. Pero es una de las características de esta generación, el acceso a las tecnologías. Segunda característica de lo que hemos hablado muchísimo, hablamos en estos seminarios, ¿cuál es? El desgaste ¿de qué? De las fronteras entre los sexos y los géneros. Hablamos mucho de eso, ¿verdad? Ya los niños como mi sobrina, y aquí yo hice mi encuesta con mis discípulos, yo les he preguntado a mis jóvenes, ¿tú qué piensas de la ideología de género? Ay, líder, pero eso es normal, eso después que se amen no hacen daño a nadie. Entonces, ¿eso qué me enseña a mí? ¿Qué me muestra? Que nos faltó a nosotros como maestros espirituales, nos faltó a los padres enseñar, profundizar la identidad de los niños, quiénes son, cómo nos creó Dios. Eso es algo fundamental que creo que fue una gran debilidad, cosas que no se profundizaron en la enseñanza de los niños, y estamos viendo que ahora en la adolescencia, que dicen nuestros jóvenes cristianos, pero es que eso es normal. Y es triste que muchos de nuestros jóvenes cristianos, como hablaban en una de las capacitaciones, hoy en día se han declarado miembros de esta comunidad porque no fueron afirmados desde la niñez. Instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande. Entonces, estas enseñanzas que tienen que profundizar y calar a lo más profundo del corazón, estamos en el momento crucial con los niños. Y es ahí donde nosotros tenemos que involucrar a los padres y enseñarles a ellos la importancia de que necesitan involucrarse en esta formación para que, como decía Charles Spurgeon, no tengan dolores de corazón. No tengan dolores de corazón. Y la tercera característica es el proceso de globalización como referente al espacio virtual global. Es decir, está pasando todo lo mismo en todo el mundo. O sea, todo lo que vemos ahorita es algo que se ha generalizado, se ha globalizado. Entonces, lo que un joven hace, por ejemplo, en África, en Europa, lo está haciendo un joven en Latinoamérica. Lo mismo. Uno lo ve que en los famosos retos, challenge. Empieza por allá, por un lugar remoto, y vamos a ver que todo el mundo lo está bailando, lo está cantando, la misma todo. O sea, ¿por qué? Porque como hay acceso a la tecnología, ellos ven lo que hacen en todos lados, se han roto esas barreras. Entonces, hay una globalización, como me decía mi sobrina, es que todo el mundo lo hace, tía, eso es normal. Esa es la moda, eso es lo que se hace.
Entonces es algo verdaderamente tremendo. Y bueno, y esto ha llevado a que esta generación, ¿verdad? Estos niños que se están levantando, estas generaciones, tengan un punto de vista globalizado, o sea, todo el mundo, yo tengo que estar en esa, ¿verdad? Segundo, que esta generación está en el tiempo virtual, es decir, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser corto, o sea, nosotros le damos, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros le damos la clase acá a los niños y tratamos de hacerlo bien ameno, que el video, que la actividad, que no sé qué, porque se aburren, no sé si les pasa a ustedes, si les pasa, a los 10 minutos ya ellos quieren otra cosa, porque eso es lo que ellos viven diariamente. Si usted ve, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, las historias son 15 segundos. El video tiene que ser de 1 minuto, o sea, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Entonces, los niños ya tienen esa mentalidad de que quiero que sea, y se aburren rápido. Tristemente, eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos que actualizarnos de cómo yo le puedo transmitir una verdad de manera eficaz, de manera eficiente, usando todas las herramientas que nos han enseñado en estas capacitaciones, que para mí han sido espectaculares, porque ya yo sé, bueno, ya en este minuto voy a enseñar esto, quiero enseñarles para que ellos puedan y mandarle la tarea a los papás para que en la casa sigan profundizando. Entonces, la primera característica de esta generación, punto de vista globalizado, tiempo virtual y nomadismo. Estamos de acuerdo que hoy en día los niños, y le estamos viendo a los adolescentes, que hoy quieren una cosa, después mañana quieren la otra. O sea, no hay algo como centrado. O sea, andan cambiando de mentalidad, porque así está la sociedad. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. ¿sí? Y uno le pregunta a los niños, a los jóvenes, yo me acuerdo que en mi tiempo, a mí, 10, 12 años me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo quiero ser tal cosa, de una. Hoy no, yo quiero hacer esto, después el día siguiente quiero hacer el otro. Y hay así muchos cambios, porque así está la sociedad, con muchas cosas. Pero la palabra de Dios es la misma siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Entonces, estas cosas son muy importantes, muy interesantes, para que los padres sepan el por qué me tengo que involucrar. O sea, las estadísticas que vimos, no se está enseñando esto, o sea, la escuela no es responsable de la espiritualidad de mis hijos. Aquí en Panamá sucede algo, no sé si en sus países, pero aquí en Panamá nosotros somos conocidos como un país crisol de razas, porque somos un punto de tráfico, un punto de tránsito, perdón, donde vienen de muchas nacionalidades. Entonces yo he tenido chicos que me han dicho, una vez me preguntó un chico que está en una escuela donde hay árabes, donde hay indostanes, donde hay budistas, donde hay testigos de Jehová, donde hay adventistas y donde hay de todo. Y él me decía que él a veces no sabía en qué creer, porque había de todo. Tremendo eso, ¿no? Había de todo. Entonces, si uno no les enseña desde niños lo que es la verdad, que es lo que vamos a ver, o sea, qué es lo que yo le tengo que enseñar al niño, o sea, cuál es el orden, cuáles son las edades desde un inicio, porque ahí es donde muchos padres me han dicho, es que no sé por dónde empezar, no sé qué enseñarles, no sé cómo decirles. Entonces, ya uno conociéndolo y mostrándole a los padres, debe empezar por esto y dándole como facilitando a los papás. Empecemos por esto, de acuerdo a la edad de los niños, vamos a ir empezando por esto, porque hay edades donde los niños todavía no pueden asimilar muchas cosas, ¿sí? No pueden asimilar muchas cosas. Entonces, los niños se van a encontrar con una sociedad donde hay de todo. O sea, donde todo se ha globalizado, donde uno los escucha es que es un solo Dios. Mire, imagínense que un niño, un jovencito, ahora se ennovió, como dice mi esposo, anda de pololo con una niña. Le pregunté yo, bueno, ¿y cuándo vas a traer a tu novia a la iglesia? Y el niño empezó de muy temprano. ¿Cuándo dice mi esposo, ¿cuándo vas a traer a la polola a la iglesia? Pero líder, es que ella va a la iglesia. ¿Y a qué iglesia va? Ella es testigo de Jehová. Ella es testigo de Jehová, dice mi esposo, pero le tienes que compartir el Cristo para que reciba la salvación. Y entonces me decía él, pero todos han recibido, todos han sido salvos. O sea, ahí uno se da cuenta que en verdades básicas, claves, todavía hay muchos vacíos.
¿sí? Todavía hay muchos vacíos que tenemos nosotros que reafirmar. Entonces vamos a ver algunos marcadores espirituales para la niñez temprana, para que nosotros dejamos a los padres, porque nosotros como maestros espirituales, ¿cuánto tiempo, como decía Vanessa en una capacitación, cuánto tiempo estamos nosotros con los niños? ¿Verdad? 1 hora a la semana, 4 horas al mes, ¿sí o no? Y si es que van todos los sábados, los domingos, si es que van, porque a veces, a mí se me complica un poco lo de la caminata bíblica, porque hay algunos que se han estado en el tema, otros no, me toca repetir con el que no estuvo y ha sido así. Y sé que a todos les pasa, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo están con nosotros? Muy poco tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo están en casa? Mucho tiempo, muchos están tiempo solos en casa. Entonces, ¿quién les está instruyendo? Entonces, ahí es donde uno involucra al papá para que por lo menos hayan tiempo de célula familiar, como estamos teniendo nosotros ahorita en Panamá, estamos teniendo unas células familiares donde estamos involucrando al papá a darle ciertos temas de acuerdo a la edad y el conocimiento de sus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos, no tenemos tanto tiempo para enseñarles y sobre todo para reafirmar muchas cosas que nosotros asumimos que ya sabían, pero resulta que en el curso que uno ve, en la manera en que enfrentan ciertos problemas, no sabían. Como decía la mamá del niño que tristemente se quitó la vida, ellas iban a la iglesia, ¿sí? Eran cristianos. Y ella lloraba y decía, yo pensé que mi hijo era feliz porque íbamos a la iglesia. Miren lo tremendo. Pero había que ir más allá. O sea, estaba realmente ese niño, había conocido verdaderamente al Señor, conocía los principios, o sea, sabía, o simplemente iba como una costumbre o porque, bueno, mi mamá me lleva. O sea, estas cosas son puntos que debemos considerar y que debemos llevar a los padres a que realmente indaguen si verdaderamente mi niño si conoce estos principios, si los ha entendido, porque no podemos dar una clase simplemente porque la dimos o en la casa le enseño simplemente por salir del paso. Tengo que asegurarme que el niño verdaderamente haya entendido lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces vamos a ver estos marcadores espirituales de acuerdo a algunas edades, porque muchas personas nos preguntaron referente a las edades, ¿sí? Cómo uno les va transmitiendo. Porque a la iglesia nos llegan de todas las edades, los papás tienen de diferentes edades. En la niñez temprana, ¿verdad? ¿Qué enseñamos en la niñez temprana? Vamos a leer lo que dice el Salmo 111, Salmo 1, versículo 10, dice, pero 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, ¿qué le tenemos que inculcar a los niños? O sea, como padres, desde la temprana edad, ¿qué debemos enseñarle? El respeto a Dios. Yo escuchaba una vez el testimonio de un miembro de nuestra iglesia acá en Panamá, que ya es un pues padre de familia, ya casado, y dirige un ministerio en Panamá. Y él nació en una iglesia bautista. Su mamá era muy involucrada, líder de damas en la iglesia bautista. Desde muy pequeñito esa mamá le enseñó la palabra de Dios a sus hijos, les enseñaba, oraba por ellos. Él me dice que él a veces se despertaba en la madrugada y la mamá estaba allí con la Biblia orando por ellos. Bueno, crecieron. Y él se fue a estudiar a Costa Rica, precisamente, fue a estudiar a Costa Rica solo, siendo prácticamente pues un adolescente. Y bueno, al verse allá solo, pues rodeado de lo que decía él, muchas tentaciones. De ahí no estaba viendo mamá, ahí no estaba viendo papá. Pero sin embargo, él sabía que Dios sí lo estaba viendo, porque había aprendido el respeto a Dios. Y él nos cuenta que a veces cuando él quería así hacer cosas que no debía hacer, escuchaba la voz de su mamá diciéndole, acuérdate lo que te enseñé, acuérdate. Y esas enseñanzas lo mantuvieron a él centrado
¿verdad? Mientras tuvo todo ese tiempo alejado de su familia. O sea, lo que aprendió desde temprana edad en su casa le permitió a él crecer como un hombre temeroso de Dios, y hoy en día, a mí la verdad, yo admiro esa familia, como sus niñas, tienen 2 niñas, qué niñas tan hermosas, mira que ellos como lo que a él le transmitieron en su casa, su mamá, su papá, su familia, lo que lo ha transmitido ahora a sus niñas. Vemos ahora el resultado. Ellas están en una escuela igual como la mayoría de las escuelas en Panamá, donde hay de todas las creencias. Entonces un día la mamá, la maestra le dice, bueno, quiero que todos el día de mañana traigan su canción favorita, ¿sí? Vengan y canten su canción favorita. Pero llegaron los niños y es una niña, la niña tiene ahorita 5 añitos, ¿sí? Está en el kinder. Todos los niños empezaron a cantar sus canciones, ¿no? De reggaetón, de aquí, de allá, lo que los niños escuchan mayor. Cuando le toca a la niña cantar, adivine qué cantó. Adivine qué cantó. Danza de cada temporada, danza de cada temporada, cantando alabanza y baile, coreografía y todo. Y cantó una canción de alabanza. Qué hermoso. Cantó una canción de alabanza. En medio de todo lo que los niños cantaban, canciones que pues escuchan. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Y qué hermoso. Y esos papás orgullosos contando el testimonio de lo que la niña, delante de todos. Y la niña, el año pasado que hubo el campamento de Semana Santa, que en eso sí nos tocó a nosotros estar a cargo del campamento, la niña en la escuela le contó a todas las amiguitas los temas que ella había aprendido acerca de Jesús en Semana Santa. O sea, lo que a ella le había quedado en su corazón, lo compartió. Y qué hermoso eso, que qué importante que desde muy pequeño. ¿Y dónde empezó esa enseñanza? En el hogar. Y se fue afianzando, ¿dónde? En la iglesia. Se fue afianzando a través de nosotros. Entonces, cuando se le enseña el respeto y que nosotros involucremos a nuestros papás y le preguntemos, bueno, ¿qué están aprendiendo los niños en el hogar? Se está sacando tiempo para que el niño aprenda. O sea, y los papás tenemos que tener bien claro la necesidad de inculcar estas enseñanzas, porque los niños van a duplicarla y van a crecer, de así como mi amigo duplicó eso que vivió en su hogar, ahora lo está viendo en sus hijas. Yo sé que ella está cumpliéndose el versículo de a la generación venidera. Y esa generación venidera que era su mamá enseñándole a él, dice que a los que todavía no habían nacido, o sea, ahí está cumpliéndose ese versículo tan hermoso que leímos al principio. Entonces, desde la muy temprana edad, perdón, inculcarles el respeto. ¿Quién es Dios? Dios es fuerte, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque muchos padres no han cumplido con los hijos. Pero si uno les enseña, bueno, mis padres tal vez no me cumplen, pero Dios sí cumple. Y cuando ese niño crezca, va a confiar en un Dios que cumple. Dios no da reglas que nos da reglas que debemos obedecer, que hay límites, porque hoy en día los niños están creciendo sin ningún tipo de límite, sin querer obedecer a nadie. Entonces, desde un principio hay que enseñarles eso. Lo que sucede aquí también, que no sabemos si los hijos van a estudiar lejos, como sucedió con este hombre. Dios no va a estar papá, no va a estar mamá, no me ve, pero a donde nosotros estemos, Dios nos ve. Eso es respeto, no lo voy a hacer porque Dios me ve. Y eso me recuerda aquella esa hermosa historia de José, ¿te acuerdas? Que cuando José, yo le decía a mi esposo que cómo José pudo sobrevivir a tantas cosas que le pasaron. Todo lo que vivió con sus hermanos, todo. ¿Cómo pudo vivir todas esas dificultades? Porque había sido enseñado desde muy temprana edad los principios espirituales. Y se acuerda que cuando José estaba en la casa de Potifar, sufrió acoso sexual, ¿se acuerda? De la jefa. Dice la Biblia que la jefa todos los días le decía, y le decía, y le decía, y él dijo algo que le compartía yo a los jóvenes, él dijo, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal
a Dios. Tremendo, ¿no? Aquí no están viéndome mis papás, aquí ni siquiera está mi jefe, nada, porque dice que estaban solos. Pero ¿quién estaba? Estaba Dios. Y cuando el niño crece entendiendo eso, Dios está. O sea, esto no lo voy a hacer por amor a Dios, por respeto a Dios. Entonces, ahí entendí yo cómo este niñito, que luego se convirtió en un adolescente, pudo sobrevivir al bullying, al acoso, a todo eso, la cárcel, la prisión, porque había sido afirmado desde temprana edad en su hogar con principios. O sea, cómo nosotros vemos que desde esta temprana edad ya nosotros lo estamos equipando para todo lo que van a tener que enfrentar. Por eso papá y mamá tienen que tener bien claro, necesito involucrar a mi hijo y ser el maestro espiritual de mis hijos, porque usted no sabe a dónde la vida va a llevar a ese niño. Seguimos aquí. Entonces, desde temprana edad, ¿qué se tiene que enseñar? Respeto a Dios. Entonces, aquí vemos quienes tienen niños de 2 años. Niños de 2 años, levanten la manito. ¿Qué pasa a esa edad de los 2 años? ¿Quién han tenido experiencia con niños de 2 años? ¿Qué le parecen los niños de 2 años? Esa edad, ¿qué les parece esa edad? Es totalmente crédulo. Él todo lo cree, todo lo acepta, todo lo recibe. Así es, todo. O sea, es la edad, la época perfecta, según los psicólogos, según los estudiosos de todo el comportamiento humano. Y es verdad lo que dice la Biblia, o sea, desde niños. O sea, desde niñitos, desde esa temprana edad, yo pienso que aún desde que están en el vientre de la mamá, ya el niño está absorbiendo todo. O sea, los niños de 2 años son como una esponjita. O sea, a esa es la edad perfecta para nosotros enseñar. Se lo dicen los papás, pero es que todavía está, yo escucho a papás pero es que todavía está chiquito y no sabe. Ustedes que tienen experiencia, ¿qué creen? Con lo que dice Ana Giselle, ¿no? Muchos padres dicen eso, es que todavía no, voy a esperar porque es que todavía el niño no sabe. Claro que sí sabe, claro que sí está escuchando. Sí saben ellos, y esa es una perfecta edad para nosotros empezar a enseñar, decirle al papá, ya es momento de que se le enseñe ya. O sea, no podemos esperar que si el niño todavía no sabe leer, que si el niño todavía no sabe hablar bien, no, es el momento perfecto. Porque ellos aprenden de quién es Dios desde muy temprana edad. Yo una vez me llegaron unos niños entre esas edades, 2, 3, 4, 5 años, y nosotros vivíamos cerca de una granja. Entonces yo les dije, voy a darle la clase de la creación, pero me lo voy a llevar a una caminata, a una expedición, y le agarraron sus mochilas y todo, íbamos con las cámaras, y mientras caminábamos yo les mostraba, bueno, ¿qué vemos? Aquí vemos el cielo, y vemos las nubes, y vemos los pajaritos, y empezaba, mira lo que dice Génesis, y ellos miraban, wow, y estaban así como impactados. Bueno, llegamos a la parte de los animalitos, y yo le decía, mira, aquí está el gallo, ¿y cómo se llama la esposa del gallo? La gallina. Y aquí está la oveja, y decía el otro niño, el ovejo, y la vaca, y el toro. Y íbamos hablando y explicándole todo, y al final oramos. Bueno, como a la semana llega una mamá de uno de los niños, me dice, pastora, ¿usted puede creer lo que pasó? Imagínese que en la escuela, como están enseñando esto de la ideología y todo, dice que el niño se levantó y me dijo, no, hay solamente 2 géneros, la mamá y el papá. Y él empezó a disertar, ¿no? Y cuando llega a la casa le empieza a contar a la mamá y me dice, es que la pastora nos enseñó, mamá, y yo lo vi, yo vi a los animales, el gallo con la gallina, y él empezó. O sea, tal vez que uno lo pudo haber visto como algo tan sencillo, caló en el corazón. Y entonces tengo un niño de 5 añitos que él es sordito. Entonces él tiene un aparatito, pero él aprende con las imágenes y con el tacto. Y ha sido tremendo este niño, su avance en cuanto al conocimiento de Dios.
Y aquí también tenemos otro niño que tiene dificultades para hablar, tenía pues dificultades para hablar porque gracias a Dios y a una de nuestras excelentes maestras de niños, que es Patricia Reyes, ella está conectada, el niño ha tenido un avance desde que empezó a venir a la iglesia. Y es algo tremendo porque el niño solamente vive con la mamá nada que ver con Dios, la mamá una vida tan desordenada. Pero el poquito tiempo que el niño ha venido a la iglesia ha sido un avance en su manera de expresarse, en su manera de socializar en la escuela. Imagínense si con ese poquito que recibe en la iglesia, el niño ha tenido un avance extraordinario, ¿cómo sería si recibiera más en casa? O sea, otra historia tremendamente diferente. Entonces, esto nos anima a que nosotros verdaderamente estamos haciendo un impacto, y por eso que el involucrarse el papá en casa sería algo mucho más asombroso. Esas estadísticas bajarían, estas situaciones que los niños viven, o sea, sería otra la historia. Niños de 3 años, al igual que los niños de 2 años, ¿verdad? A los niños de 3 años, y ustedes lo sabrán también, ¿qué les encanta? La música, ¿verdad? Le dicen allá en el Congreso en Colombia, cuando le poníamos esas canciones, en unas horas los niños levantaron esa coreografía. ¿Quiénes vieron la coreografía de los niños allá en el Congreso? O sea, una capacidad de absorber la música y de los movimientos. O sea, aprenden a través de la música. Desde los 3 años en adelante, ellos aprenden lo que significa orar. A mí me encanta escuchar a los niños cómo van orando, y muchos de ellos oran y uno los escucha orar y uno ya sabe de quiénes son hijos, porque muy parecida a las oraciones a la de los papás, ¿verdad? Entonces, todos ellos están escuchando, ¿no? Sus oraciones, ya ellos empiezan a orar, empiezan a expresar, ¿no? Yo tengo una niña, es la nietita de una discípula muy querida aquí en Colón, y entonces esta niña ya apenas está empezando en el kinder, pero ella hace toda la tarea, viene a la iglesia y me cuenta la mamá, me escribe, ay, pastora, mi hija cuando llega a casa, ella lo primero que quiere es que oremos. Y me cuenta la clase y me cuenta, y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo usted va a empezar a acompañar a su niñita a la iglesia? ¿O cuándo va a empezar a orar y a estudiar con ella la Biblia? Porque a ella le encanta. Y me dice, bueno, pronto, es que no sé, lo mismo que dicen muchos padres, es que no sé qué enseñarle. Claro, porque si muchos de los padres no saben ni ellos mismos, ¿cómo le van a enseñar? Entonces, ahí es donde hay que tener un involucramiento mayor de los padres. Entonces, los niños a los 3 años, a través de la música, ya empiezan a orar, ya empiezan a hacer sus oraciones. Por eso es importante que los papás oren con sus hijos por todo, desde que se sientan a comer, desde que van a salir, en todo, ¿no? Ahí ellos empiezan a involucrarse. Preguntarle a los papás, ¿está orando con sus niños, sus hijos? Si sus hijos ven a los padres orando, mire que esta niñita de 5 años, la abuela pues es una señora de más de 30 años en la familia de Senti, y ella tiene obviamente sus tiempos de oración en su habitación, y ya la niña le dice, abuela, ya es tu tiempo de orar. Y dice la abuela que ella se arrodilla a orar y la niña se arrodilla al lado de ella a orar. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, ellos están observando. Entonces dice la abuela, decía, ay no, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a ir la niñita, la nietita? Abuela, pero oremos para que llueva. Y cuando alguien se enferma, el hermanito le dice a la abuela, abuelita, unimos por manito. O sea, ya ella ha visto tanto a la abuela que ya sabe en su corazón, a esa temprana edad, ella ya sabe que hay que orar. Pero la responsabilidad primaria, ya lo sabemos, no es de la abuelita, que ha sido una gran influencia en sus nietos, como lo fue la abuela de Timoteo, ¿verdad? Es el involucramiento directo de los papás. Qué hermoso que ellos van viendo esto, ¿no? Y qué importante esto, hacer que los padres lo entiendan. De los niños de 4 a 5 años, que muchos papás dicen, pero es que mi hijo, ¿cómo yo le enseño a mi hijo? Si ya los niños de 4, ya aquí en Panamá, por ejemplo, ya desde los 2, 3 años ya están en el maternal.
y ya les empiezan a enseñar ciertas cosas, ya los niños aprenden, absorben. También pueden aprender la Biblia, también pueden aprender las cosas espirituales. Niños de 4 a 5 años, ¿cómo aprenden? Repitiendo, aprendiendo de otros. Por eso en el material que se le manda a los maestros cada mes, hay ahí ideas de cómo enseñar el versículo. Repetirlo, repetirlo. Allá en el Congreso hicimos muchas dinámicas para que lo repetíamos. Yo le digo a los papás, escriba el versículo y póngalo en la habitación en grande, en una lámina, en una cartulina, en las manualidades que estamos mandando los días martes. Es una manera también de aprender a través de la creatividad. O sea, esas manualidades que mandamos no solamente son no son para los ministerios, también son para los hogares, para que usted en casa, los padres en casa la hagan y de esa manera usted es un maestro de su niño porque está generando dos cosas. Primeramente, cuando usted se sienta con su hijo a hacer alguna manualidad o alguna actividad, está generando lazos. Está generando una conexión que sus hijos nunca van a olvidar. Usted se sentó con ellos a hacer una manualidad, hacer una actividad, pintar algo. Eso es hermoso. Y entonces ellos les encanta también que usted le cuente historias. Contarle historias de la Biblia. Ahora allá en el Congreso nos dieron una Biblia muy bonita, ¿verdad, Ana? Una Biblia ilustrada con imágenes hermosas. Entonces ellos ven las imágenes y eso les llama la atención porque es una edad donde hay mucha imaginación. Y entonces es un desafío tanto para padres como maestros de cómo nos las ideamos para crear cosas y que ellos puedan aprender. Y ahora también tenemos el lado positivo de la tecnología, que hay tantas ideas, tantos videos, tantas cosas para que los papás se sienten con los niños y puedan enseñarle una verdad bíblica. Otra cosa muy interesante, me decía una mamá, que hay que aprovechar, y enseñarle esto a los papás, aprovechar las situaciones cotidianas para enseñar una verdad bíblica. Por ejemplo, algo que nos pasó hace poco con una mamá que le enseñaba a su niño. Nosotros cuando nos mudamos, vivíamos en una casa y dejamos mi esposo dejó una planta que se le marchitó la planta y estaba muerta la planta, la verdad. Y mi esposo tenía la fe de Abraham de que esa planta volviera a la vida. Yo era la incrédula, y mi amor, ya deja eso, déjala, ya de eso, yo no vamos a cargar que eso está muerto. No, y él tenía su fe, ¿no? Bueno, la dueña de la casa que donde vivíamos, que es discípula ahora de nosotros y su hijito de 7 años, nos dijo, no, pastor, déjela, que yo tengo fe como usted, y esa planta va a vivir. Yo, ay, esa planta no va para ningún lado. Nos mudamos. Eso fue en octubre del año pasado. Quedó la planta, pero muerta, totalmente. El sábado pasado me dice la discípula, pastora, le tengo un testimonio. Y se le enseñé a mi hijito. Yo, ¿cuál fue el testimonio? La planta del pastor. Usted que todos los días yo le echaba agüita, yo no la veía seca, pero yo decía en algún momento, oiga, pastora, le dije, yo dije, ay, ahora me va a decir que la planta no obedeció y me voy a calar el sermón de mi esposo, ¿no? Me dice, la plantita reverdeció, pastora, me dice. Yo y mi esposo me miraba de reojo, y le dice ella a su hijito, mira, la planta volvió a la vida, hijo. ¿Tú conoces a alguien que haya vuelto de muerta a la vida? Y dice el niño, sí, mamá, Jesús. Oye, eso a mí me quedó, a mí se me aguaron los ojos y me impactó. O sea, cómo una cuestión cotidiana se convirtió en algo para el niño que dijo así, Jesús volvió a la vida, mamá. Qué hermoso. O sea, aprender situaciones de la vida cotidiana, cosas que nos pasan para enseñar o para reafirmar o para recordar una verdad que nuestros niños tienen que entender y que profundizar. Cosas hermosas como estas, aprovecharlas, vivirlas, aprovechar, así como hacía nuestro gran maestro de maestros, Jesús. Se le aprovechaba cualquier situación, ¿para qué? Para enseñar,
cosas cotidianas de la vida. Entonces, como nosotros, ¿quién estaba allí en el momento de la resurrección de la planta de mi esposo? No estábamos nosotros, ni siquiera yo creía en que la planta iba a resucitar. Estaba la mamá. Y qué hermoso que como ella empezó a recibir la pastoral y se está congregando ya hace un año con nosotros, ella pudo llevar a su hijo con esa pregunta, ¿verdad? A que él reconociera y recordara una verdad que ella se le había enseñado. Con eso de la plantita, con algo sencillo. Entonces, qué bonito que nosotros aprovechemos estos, y eso es de los papás, ¿sí? Llevar a los papás a la firma. El marcador espiritual de principios de la primaria, ya cuando el niño va a la escuela, porque como les comento, ya en la escuela primero no se está enseñando, o se está enseñando muy poco, o se están enseñando cosas solo de religión, manos de una relación con Dios. Entonces ya el niño, como ha ido en ese proceso de enseñarse, ¿verdad? Ya en la escuela ellos tienen que estar firmes. Lo que han aprendido en la casa, lo que se les reafirma entonces también en la casa y en la iglesia. Entonces los niños ya en la escuela tienen que tener la habilidad de aplicar la palabra de Dios ¿a qué? A las situaciones de la vida. ¿Por qué, querida familia? El bullying, ¿usted cree que el bullying va a desaparecer? No, ¿verdad? Esto de la ideología de género, menos, esto está cogiendo fuerza. O sea, estas cosas no van a desaparecer. Lo que hay que enseñarle al niño desde el hogar es afirmar, número uno, su identidad, como lo estuvimos haciendo en el Congreso, tiene que continuarse en la casa. Se tiene que afirmar su autoestima, su valía personal, lo que la Biblia dice acerca de ellos. Lo que pasó con este niño, lo que aprendió en la granja, el hijo en la escuela, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. A mí me enseñaron esto en la iglesia, esto se le afirmó en la casa. O sea, los niños aprenden la sabiduría de Dios de la casa para poder aplicarlo en las situaciones de la vida. Porque este niño que se quitó la vida la semana pasada no pudo enfrentar el sentirse abandonado o rechazado por la novia, aunque eso apenas fue el detonante, esto ya venía de atrás, porque no había sido afirmado en la palabra de Dios de su valía, de que Dios lo ama, de que es valioso, de que en la vida en la vida nos van a rechazar, que en la vida las cosas no nos van a salir como queremos, de que vamos a tener fracaso. Todo eso, a través de la sabiduría de Dios, se reafirma en los hogares, porque los niños, esta generación se está enfrentando con cosas cada día más difíciles. Desde los 5 a los 8 años son estas 4 verdades claves que tienen que enseñarse, que tenemos que transmitirle a los papás, darle todas las herramientas para que ellos lo transmitan. Primero, ¿quién es Dios? No solamente creer en Dios, sino tener una relación. Bueno, ¿quién es Dios? Lo que hablábamos del respeto a Dios. ¿Quién es Dios como papá? ¿Quién es Dios como creador de todas las cosas? Como dueño y soberano de todo. O sea, el niño desde temprana edad tiene que tener esto bien claro. ¿Quién es Dios? Me decía una mamá en estos días que conversábamos, sus hijos ya son de 25 y 30 años, pero desde muy pequeños iban a la iglesia, venían al centro y llegaron a la adolescencia y ya no quisieron, se enredaron en sus cosas, se mudaron de provincia y bueno. Y en estos días yo le dije a ella, bueno, recuerda que tenemos este mes de la familia, el amor a la familia, tenemos la reunión familiar, la célula, ¿cuándo la vamos a hacer en tu casa con tus hijos? Y ella me decía, es que no sé si van a querer porque no han querido volver a congregarse. Bueno, fue y le preguntó, y le dice, los hijos le dijeron, claro que sí, mamá. Nosotros creemos en Dios porque yo me acuerdo que tú de niño me llevabas a la iglesia y empezaron a contarle y a recordar cosas que habían aprendido en la iglesia desde muy chiquitos. O sea, esa semillita que se sembró en el hogar, de alguna manera va a crecer o va a dar fruto, ¿verdad? En la edad adulta. ¿Qué hay que enseñar? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y ahí se me repitió, ¿verdad? ¿Qué es la verdad?
¿Y quién es Jesús? Ahí en el tercero, que es el pecado, ahí se me repitió, pero para que lo corrijamos, lo voy a corregir para enviar. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el pecado? O sea, el hombre pecador. Porque muchos niños o muchos adolescentes dicen, pero es que yo soy bueno, yo soy buena persona, yo no hago malo, yo no necesito de Dios. Entonces hay que enseñarles que somos pecadores, que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentimiento, que todos necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Porque muchos dicen, no, es que ya yo no necesito. Porque lo que la sociedad hoy enseña es el humanismo, o sea, el ser humano es bueno y por eso ya no necesita de Dios. Entonces son 4 verdades claves que se enseñan en el hogar. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la Biblia? Es la verdad. ¿Quién es el ser humano pecador? ¿Y quién es Jesús como Salvador? No el Jesús histórico, que muchos, no, sí, Jesús, un buen nombre, no. Jesús como Hijo de Dios. Son 4 claves para los padres que dicen, bueno, pero ¿qué voy a enseñar? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué les enseño? Y ya para los de 9 y 11 años, que ya están ya finales de finales de la primaria, ya los que van a pasar para el Ministerio de los Adolescentes, que ya deberían de ir bien equipados desde niños, desde el Kids. Ya ellos, ya como pueden comprender mejor las verdades más profundas, ahí es donde nosotros tenemos que profundizar acerca del evangelio, de la salvación de Cristo, de Jesús, de la gracia. O sea, el niño tiene que estar clarito de que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente por hacer una oración de fe, sino por convicción de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Esto es algo bien importante porque estamos viendo en nuestras iglesias, no solamente en Senti, yo creo que esto es a nivel mundial, de muchos niños, ya adolescentes o jóvenes que se han ido de la iglesia, que un día nacieron en la iglesia y estuvieron todo el tiempo y un día, hoy en día no están. Aquí en nuestro país ha pasado mucho, no sé si en sus países ha pasado, pero es algo triste. Uno tiene que pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona que nació en el Senti, que conoció de Dios, realmente le entregó su corazón al Señor, realmente fue salvo, realmente entendió el evangelio, porque si no lo entienden desde temprana edad, como decía nuestra querida Anita, y lo sabemos, los psicólogos y todos estos estudiosos lo dicen, que a esa edad se absorben y se aprenden. Ya entre más pase el tiempo, va a ser más difícil. A mí una vez yo le estaba compartiendo a unos adolescentes, un grupo de adolescentes, y uno me decía, ay, pastora, pero a mí me parece que el cielo es aburrido porque allá no va a haber internet, no va a haber play, no va a haber nada. Qué aburrido irse al cielo, me decía. Tremendo, o sea, a esa edad es un poquito más complicado hacerles entender todas estas cosas que yo le decía, no va a haber necesidad de nada de eso. Entonces me decía, ay, no, pero qué aburrido, me decía, qué aburrido. Entonces, es tremendo esto porque a esta edad, de 9 a 11 años, ya los niños, si pueden resolver un problema de matemáticas, pueden comprender a través de la luz del Espíritu Santo de nuestra guía quién es Cristo, qué es el evangelio, qué es la salvación. Entonces es sumamente importante que los papás a esta edad sepan que en esta edad tengo que llevar a mi hijo a entender la verdad del evangelio. Y ya los comienzos de la secundaria, que no vamos a profundizar aquí porque ya este es para la parte de los jóvenes, pero es importante también porque sabemos que venimos del proceso desde el niño pequeño. Todas las verdades afianzadas, profundizadas, se van a reflejar en la adolescencia. Como lo que vi yo en el grupo que nos correspondió a mi esposo a mí en Semana Santa, muchos de esos adolescentes que empezaron en el Senti Kids todavía tenían muchos vacíos doctrinales, muchos vacíos, muchos conocimientos que no habían sido totalmente profundizados. Así que por eso nosotros que estamos con los kids, bueno,
¿Qué falta por profundizar? Porque tarde o temprano esos baches se van a reflejar en la adolescencia y de allí a la juventud. O sea, pues vemos entonces la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como maestros espirituales en la iglesia y como maestros espirituales en la casa. O sea, cómo el papá y la mamá y el tutor a cargo de los niños necesita entender la responsabilidad que tiene ahora, porque esto lo vamos a ver en el futuro. Nuevamente recordamos esa frase, como decía la frase de Spurgeon. ¿Quién se la aprendió? ¿Quién la quiere recordar? La frase que dijimos al principio. Ya se le olvidó. Anita tiene el audio apagado. La parafraseo, porque no me la sé completamente. Quien no corrige a su hijo, quien no lleva dolores de cabeza al corregir a su niño, llevará muchos dolores de corazón al verlo crecer. Algo así era. Así es, tremendo, ¿no? O sea, lo que nosotros no corregimos hoy, vamos a ver, y es que estamos viendo hoy en la sociedad que cada vez está más alejada de Dios. Estamos viendo cómo lo que vimos al principio en todas estas estadísticas y estas cosas tan tremendas que estamos viendo. Entonces, el marcador espiritual para comienzo de la secundaria. Entonces, ahí es donde se afianza la confianza, porque es en esa edad donde el niño necesita tener bien identificado quién es, bien afirmado su autoestima. A mí me encantó el tema que nos correspondió dar en el Congreso Mundial, porque toda la temática tenía que ver con su identidad, con su valía, con que la obra de arte de Dios, o sea, era algo hermoso, porque eso es lo que al final de esta niñez, los jóvenes necesitan tener bien claro quiénes son sus hijos. Entonces, la confianza que ellos tienen que tener en esa edad que ya viene de un proceso desde la temprana edad, desde la niñez. Vamos a ver lo que dice Proverbios 3 del 5-6, y es algo que se tiene que discutir con los niños de esta edad, ¿verdad? ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6. Sí. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahí está, qué hermoso. Este pasaje tiene que ser escrito para estos niños, pegado en la habitación, o sea, donde ellos lo puedan tener en su diario. Me encanta lo que estamos haciendo con Carito Villabona. ¿Sí lo vieron? El diario, hermoso. O sea, es un diario con Jesús. Entonces, este pasaje es tremendo porque si es algo a lo que el adolescente que ya está saliendo, esa niña de 9 a 11 años, miren que me pasó algo tremendo en este campamento de Semana Santa, en este convivio, porque a nosotros nos correspondió los niños, los jóvenes de niños de 13 a 16 años. Entonces, pero había un niño de 12, porque los otros pastores estaban entre de 2 a 11 años, pero este niño decía, en una semana cumplo los 12, entonces no tengo ni 11 ni tengo 12, o sea, él no estaba ni allá ni acá, estaba en el medio. Entonces él estaba en ese shot, en el lado de nosotros, los muchachos acá en Panamá, no sé si pasará por allá, pero tienen 11 años, pero parecen de 20, porque son grandísimos. Entonces los de nosotros eran unos muchachos, eran jóvenes, 13, 14 años, pero eran grandísimos. Entonces el niño de 11 años ya para cumplir 12 se veía muy niño para mi grupo. Pero entonces en el otro grupo se veía muy grande. Entonces él estaba ahí como me voy por allá, me voy por acá. Entonces esto es tremendo porque es una edad donde los niños están desarrollando su confianza. Desarrollando, bueno, ¿en quién confío? Muchos no confían en sus padres. Muchos son tan tímidos que no confían en sus métodos espirituales. Es ahí donde uno los lleva, bueno, tu confianza en quién tiene que estar, en Dios. O sea, llevar al niño, mi confianza está en el Señor. Y dice de todo corazón, porque hay que profundizar en que el niño no solamente esté por estar,
sino que de todo corazón él haya entendido el amor de Dios Padre, haya entendido que Jesucristo es su Señor y Salvador, haya entendido que necesita arrepentirse de sus pecados, haya entendido que el Señor está con él y lo va guiando en su camino. Porque como les decía anteriormente, ahora nosotros le hemos preguntado a varios jóvenes que ya están por graduarse, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y la respuesta es, ay, no sé, todavía no sé, ya están a punto de graduarse. Entonces, cuando entiende, bueno, el Señor va, y fue algo bien bonito, sobre todo con un joven que está a punto de graduarse y me decía, es que no sé, pastora. Le decía a mi esposo, no sé, pastor. Y mi esposo decía, pero tú eres muy bueno en matemática, ¿por qué no estudias profesor de matemática o algo de que tenga que ver con ingeniería o algo de matemática? Ay, es que no sé. Entonces le dice a mi esposo, bueno, vamos a orar que Dios te muestre. Empezamos a orar, mi esposo empezó a orar. Y la semana pasada que tuvimos la célula familiar, le preguntamos, y bueno, y ya decidí, ya te gradúas en unos meses, ya decidiste qué vas a estudiar. Me dice, sí, oré al Señor y nosotros no le habíamos dicho que estábamos orando para que Dios le mostrara que le iba a ir bien en lo de matemáticas. Me dice, sí, estuve orándole al Señor y el Señor me mostró que fuera profesor de matemáticas. Qué hermoso. O sea, lo mismo que estábamos orando a nosotros, él empezó a orar y el Señor lo guió. Sí, qué hermoso. De cuando el Señor, uno le enseña a los muchachos de la iglesia, le enseñaste en la casa, ora para que el Señor te guíe. Ora para que el Señor te guíe en tus decisiones. Entonces, ¿dónde empieza eso? Pero si los padres no son ejemplo y toman decisiones a lo locas sin orar, los hijos van a hacer lo mismo. Pero cuando un hijo ve que un padre, vamos a orar para que Dios nos muestre, para que Dios nos motive, para que Dios nos diga qué hacer, los hijos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto ha sido este testimonio de este joven que a través de la oración Dios guió, dice, Dios allanó sus sendas y Dios lo fue guiando. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué necesitamos urgente? Aquí mi asistente personal, ¿qué necesitamos urgente? Para poder llevar a nuestros hijos a poner su fe en Jesús, ellos necesitan comprender una serie de verdades básicas, que son pecadores y necesitan un Salvador, el significado de la muerte y resurrección de Jesús y la presencia fiel de Dios en la vida de un creyente. Muy bien. Esto es muy importante para la pregunta que hacen los padres. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué les enseño a la edad de mi niño? O sea, primero, por supuesto, esto tiene que ser para nosotros como padres y maestros, tienen que ser verdades que son verdades básicas, claras, vividas, para poder transmitirla a nosotros, a los niños. Esto tiene que ser algo realmente claro, porque nosotros tenemos que guiar al papá, guiar a la mamá, qué va a enseñar y cómo lo va a hacer. O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, empezamos por las verdades básicas. Y seguimos aquí. Una manera poderosa de transmitir estas verdades en el hogar es, ¿qué es? Que los padres que hagan, hablen y vivan conforme a ellas cada día. De manera que los niños aprendan tanto de lo que escuchan como de qué, de lo que ven. No solamente en el hogar, sino de lo que ven en nosotros. Porque no, por ahí dicen que las palabras enseñan, pero el ejemplo convence. O sea, el ejemplo arrastra. Entonces, comprender que se equivocan en Romanos 3:23, que todos somos pecadores y que todos necesitamos la salvación. Admitir y aceptar las consecuencias de sus malas acciones. ¿Verdad? Que si hay una mala acción, eso tiene una consecuencia, lo que la Biblia dice. Darse cuenta de que Dios los ama en sus éxitos y en sus fracasos. Lo que le hablaba anteriormente, de que el niño tiene que estar equipado, de que no importa lo que la gente me diga, la gente se va a reír de mí, se va a burlar, me va a señalar lo que sea. Sin embargo, yo estoy clarito de que Dios me ama. Una vez yo vi un video hace años de una niña que le estaban haciendo bullying. Y le decían que, ay, que tú eres fea, que tú eres esto, y la niña, y le decían, la niña iba a la iglesia con la mamá, era una niña cristiana.
Entonces la niña le dice a los que la estaban molestando, pero es que yo vengo a la escuela, yo no vengo a un desfile de belleza, le decía. Las niñas quedaron todas por atrás. Yo no vengo a desfilar en un desfile de belleza, le decía, yo vengo a estudiar. Así que a ella ni le afectaba si le decían si era fea, si no era fea, ella estaba clarita de su identidad. Y la niña tenía como unos 5 o 6 añitos. Tener esa convicción que se aprende a muy temprana edad. Y aceptar que solo Dios tiene el poder para cambiar sus corazones, como dice Ezequiel 36:26. Verdades básicas, verdades claves que se empiezan a transmitir desde el ejemplo. Aquí también hay otras verdades claves que les estoy enseñando aquí, un poquito más profundizada. Hay que enseñar el significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque esto es algo tremendo, porque en la experiencia que he tenido con lo que algunos padres me han dicho, bueno, es que yo le enseño, yo le pregunto, ¿y cómo le estás enseñando a tu hijo acerca de Dios? Es que yo le pongo un videíto allí, le cuentan una historia y ya. Entonces los niños piensan que la Biblia solo son historias o solo son dibujitos, y resulta que eso no nos podemos quedar en eso, como entretener al niño con el videíto, con la historia o con la canción que le gustó. Es una parte. Lo que hay que profundizar son en estas verdades básicas, el significado de la muerte y la resurrección de Jesús en mi vida. ¿Qué significa eso para el niño? ¿Qué significa que Jesús murió? ¿Qué significa que nació en una familia? O sea, que no es solamente poner la historia y ya, profundizarla de todas las maneras. La verdad del evangelio, que se tiene que hacer una realidad, porque no es solamente sentarse con el niño y leerle la historia, enseñarle el dibujito y contarle la historia de Goliat, que David mató a Goliat, o la historia de Sansón, o la historia de... No, profundizar más allá, o sea, en lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, profundizarlo. Y vamos a ir aquí también concluyendo lo que todos sabemos, ¿no? Liderar con el ejemplo. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 11, versículo 19. Aquí ¿quién me lo quiere leérmelo? Yolida, Sí, las enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:19. espectacular ese pasaje. Al igual que todos los que hemos leído. Dice. Qué responsabilidad, qué hermoso. ¿Cuándo las tengo que enseñar? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En conclusión, ¿cuándo debemos enseñar las verdades bíblicas a los hijos? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, en todo momento. Dice, en tu casa. Entonces, qué necesario que los papás se involucren en esta enseñanza de verdades bíblicas. Y nosotros como maestros guiarles desde dónde empezar, cómo empezar. Cada papá hay papás que tienen niños de 2 años y en la misma casa, niños de 2 años, niños de 10 años, de diferentes edades, y no saben cómo empezar o qué decir. Entonces ahí estamos nosotros como guías, porque si ellos se involucran, nuestro trabajo va a ser más productivo, va a ser más eficiente y vamos a ver resultados extraordinarios en nuestra sociedad, como este ejemplo que les voy a mostrar para que terminemos y finalicemos. A mí me impactó esto es reciente, esto fue el mes pasado. No sé si algunos lo vieron. Ay, déjenme ver aquí que se me fue. Si vieron esta noticia, no sé. ¿Vieron esta noticia? Esto pasó en Estados Unidos, en Massachusetts. ¿Sí la vieron? ¿No? A mí esto me impactó. Bueno, este es un niño de 12 años. Ahora ¿Quién lo vio? Erika Naranjo. Bueno,
Esto salió en las noticias y la verdad esto me impactó porque dice que este niño se llama Ian Morrison en Estados Unidos. Dice que lo expulsaron de la clase por llevar una camiseta en la que ponía solo hay 2 géneros. Entonces lo expulsaron. Y entonces pues el niño con la camiseta puesta hablaba acerca de su posición, de su fe. Y entonces él decía, pero si aquí en la escuela hay anuncios de la ideología de género por todos lados, yo también tengo derecho de también exponer mi fe y de defender mi fe. Y a mí esto me impactó porque esto es el resultado ¿de qué? De una enseñanza que empezó ¿dónde? En el hogar. O sea, que este niño está tan afirmado en lo que él cree, en sus principios, que a él no le importó ponerse su camiseta e irse para la escuela y luego levantarse delante de lo que lo estaban acusando, y él estaba disertando ahí y defendiendo lo que él creía. Entonces, a esto debemos llevar nosotros, a estas generaciones venidera y la que está por nacer, a estar tan afianzados en los principios, en lo que ellos creen, en lo que ellos han aprendido, en el ejemplo que han seguido de sus padres. Esto tiene que estar, pero realmente bien enraizado en los corazones de nuestros niños. Y esto empieza en el hogar. Entonces, aquellos padres que dicen, no sé por dónde empezar, no sé qué enseñar, no sé cómo enseñar. Entonces, animémoslo a que pregunten, a que si se pueden desarrollar capacitaciones en las iglesias locales con aquellos padres y enseñarles, bueno, usted tiene niños de tal edad, bueno, empiece desde aquí, enséñele de esta manera, así como todo lo que les he mostrado hoy, en cada edad que se le enseña, cómo se le enseña. Porque la verdad cuando el papá se siente capacitado y se siente motivado de que si yo no lo enseño, va a haber un resultado catastrófico en el futuro de mis hijos, ya no puede decir, bueno, es que no sé cómo hacerlo porque tenemos las capacitaciones, tenemos maestros aquí fieles, maestros capacitados, maestros que le están dando todo por el ministerio. Así que si nosotros le enseñamos a los papás dónde empezar, cómo empezar, de qué manera hacerlo, créame, tenemos fe en eso, de que ellos se van a involucrar. O sea, muchos no lo hacen por temor, otros no lo hacen porque saben que no están haciendo las cosas bien y no son ejemplo. Entonces, este es un desafío para que vuelvan su corazón a Dios, como dice el profeta Malaquía. Hacer que el corazón de los padres vuelva a Dios para que sean ese ejemplo inspirador a sus hijos. Entonces, este es un desafío tremendo, un desafío grande, una motivación extraordinaria para nosotros como maestros, para llevar a los padres a generar esa, primero que todo, esa necesidad y de que estamos en una realidad que no podemos ignorar y que necesitamos involucrarnos. Ya las iglesias, no es responsabilidad de la iglesia, ya en muchas escuelas, como lo dije, no se está permitiendo. Entonces, en los hogares se tiene que empezar la iglesia, así como se empezó en la iglesia primitiva, donde empezaban en las casas. La iglesia empezó ¿dónde? En los hogares. Eso tiene que empezar a darse y a profundizarse dentro de nuestros hogares. Así que les invito a que oremos, vamos a orar por nuestras familias, orar por nuestros hogares, orar porque la verdad esto es una necesidad apremiante que tenemos todos con la niñez. Y esto es algo que realmente nos involucra a todos. Papi, todos queremos hoy acercarnos a ti en oración. Gracias por permitirnos a través de esta plataforma, a través de la tecnología, poder, Señor, capacitarnos, porque nada ni nadie detiene tu palabra. Tu palabra siempre permanecerá. Pasará todo. Vendrán, Señor, nuevos movimientos, nuevas culturas, muchas cosas que te están hoy en día cambiando las sociedades, cambiando la cosmovisión, pero tu palabra nunca cambiará y tu palabra nunca regresa vacía, Señor.
Hoy hemos visto pues lo que tal vez ya sabemos, muchas estadísticas, Señor, aterradoras acerca de lo que está pasando, Señor, con los niños, con los adolescentes que ya están, los niños que ya están empezando la preadolescencia, la adolescencia. Lo que estamos viendo, Señor, lo que se ha visto, Señor, a lo largo de más de 50 años, la expulsión de Dios, de la oración y de la Biblia, de las escuelas, de las instituciones públicas. Señor, yo personalmente lo he vivido aquí en mi país, donde ya no se me ha permitido poder hablar libremente a través, Señor, en las escuelas, Señora, del Dios. Señor, ya no se nos permite ni siquiera hacer ese seguimiento espiritual a los niños. Y esto se ha visto, Señor, en una afectación tremenda en lo que estamos viendo hoy en día, no solamente aquí en mi país, sino eso es a nivel, Señor, mundial. Y es esto lo que a nosotros nos desafía a llevar esa educación espiritual, a llevar a los niños a tener una relación íntima con Dios como Padre, con Dios como Creador, con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos padres, Señor, nos han dicho, Señor, aquí a mi esposo y a mí, yo sé que a muchos de ustedes nos han dicho, no sé por dónde empezar. Una mamá me decía, sé que no soy el ejemplo para mis hijos, no sé, no los reprendo porque yo no he sido un ejemplo, no tengo autoridad sobre mis hijos porque no he dado el ejemplo. Así, esa es la realidad de muchos padres, de que no se sienten capacitados, no se sienten con la autoridad de ser maestros espirituales de sus hijos porque no han cumplido con la ley de Dios, no han llevado una vida de santidad. Como dice la estadística de la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, más de 26 millones de cristianos en Estados Unidos ya no leen la Biblia o no la leen con la regularidad. Eso es lo que se vive hoy. ¿Y qué esperanza pueden tener esta generación venidera y la generación que se levanta si en los hogares se ha cerrado la Biblia, Señor? Si ya no hay oración en los hogares, si no hay oración en las escuelas y solamente se ha delegado la responsabilidad en la iglesia, cuando es muy poco el tiempo que podemos tener con los niños. Y aún ese poquito tiempo que tenemos con los niños, escuchamos testimonios tan hermosos. ¿Cómo sería si los padres se involucraran más? Veríamos unos resultados extraordinarios. Esos porcentajes, Señor, que vimos disminuirían de una manera, Señor, maravillosa. Señor, ayúdanos, porque muchas de las respuestas de los papás, aparte de que no son un ejemplo, es que no se sienten capacitados, es que no saben cómo enseñarles, es que le han delegado a la tecnología y al entretenimiento la crianza de sus hijos. Señor, y hoy, Papito Dios, tú de alguna manera nos has mostrado por dónde empezar. Nos has capacitado, Señor, porque no es fácil. Desde enseñar a un niño de 2 años, de 3, de 4, de 5 hasta los 11 años, qué enseñarles, cómo enseñarles, qué verdades transmitirles, cómo asegurarnos de que ellos han comprendido, de que ellos han profundizado, de que no ha sido una clase más, de que no ha sido una simple charla, de cómo nosotros a través de las situaciones cotidianas, como dice Deuteronomio, desde que nos sentamos en casa, al entrar, al salir, en las situaciones que vivimos diariamente, podemos enseñarles estas verdades profundas a los niños. Llevemos a los padres a eso, a que ellos despierten y entiendan que la necesidad es apremiante, que es una responsabilidad para no tener dolores de corazón en el futuro. Que nosotros como maestros espirituales, como pastores, Señor, también nos cercioremos de que los padres han entendido estas verdades y que la puedan, Señor, duplicar en sus hijos. Como el testimonio que le conté de aquella mamá que transmitió esas verdades a su hijo y su hijo pudo vivir con esas verdades y ahora transmitírsela a sus hijas. Qué hermoso que esa es una responsabilidad en la que todos nos involucramos y en la que como este niño que defendió sus principios porque los aprendió en casa, podamos ver que estas generaciones están tan enraizadas en sus principios que los van a defender en una sociedad que cada día se aleja más de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana
por este tiempo que hemos sacado para capacitarnos, porque la verdad es necesario. Porque tu palabra dice que tú estás buscando hombres y mujeres que sean idóneos para enseñar a otros. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, Señor. Estamos haciéndonos cada vez más idóneos, conociendo más tu palabra, conociendo más tus principios para poder transmitirlas a otros. Te damos gracias en esta mañana, gracias por cada uno de los maestros que se conectaron, por los padres que se conectaron, Señor, porque sabemos que tú nos vas llevando a un crecimiento, a una madurez como iglesia y como ministerio de Senti Kids a nivel mundial y a nivel local. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Muchas Buenos gracias. días. Muchas gracias. Gracias, Que Dios los Buenos bendiga. días. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. No sé si hay alguna preguntita, algún aporte que sean preguntas fáciles o algún aporte o algo que quieran comentar de lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias. Muy agradecida con usted. Papito viejito, llévate esas cositas de aquí, por favor. Yo tengo un aporte pequeñito acá para hacer mientras que usted estaba dando los objetivos. Ah, Listo, le escuchamos. Sí. Bueno, yo puse uno de los objetivos, ¿cuáles son los objetivos de lo que estamos haciendo? Nosotros no estamos para entretener a los niños, debemos de concentrarnos en ser específicos, a cumplir nuestro objetivo como maestros del ministerio. Pues un poquito de lo que usted está hablando, Espectacular. de Así los es. objetivos. Sí, muchas veces nosotros, o sea, como profesora estoy apenas un año dando clase en la iglesia y pues la verdad que estoy aprendiendo también porque también soy nueva en la iglesia y he aprendido bastante. Y para mí lo más importante es los niños en este momento, de que no los pongamos a un lado porque hay muchas cosas para los adultos y esto y lo otro. Y pues a veces no van profesores, no puedo ir y no hay profesores, entonces los niños los dejan a un ladito. Entonces para mí el niño es lo más importante, no es el futuro, para el futuro sí, pero es el presente en este momento que nosotros debemos de inculcarle lo que es la palabra de Dios. Pues yo estoy comenzando apenas, la verdad que me encanta y pues gracias al Señor me ha puesto en este ministerio, qué hermosa. Es verdad, y es maravilloso porque cuando uno le pregunta a los padres, porque me ha pasado, ¿qué le está enseñando? Tú es que yo le pongo tal video como si fuera un entretenimiento. Y realmente ¿qué es lo que qué es lo que realmente le estamos nosotros enseñando verdades bíblicas? Porque entonces ya lo vamos a ver en la adolescencia y en la juventud, que el niño realmente nunca estuvo, o sea, no se profundizó en eso, o sea, no aprendió lo que realmente creímos nosotros que le enseñamos, pero no fue así. Sí, mi niño tiene 17, bueno, ya es un jovencito, tiene 17 años y lo que le he dicho yo a él, yo no haber conocido Senti antes cuando estaba pequeñito para yo enseñarle, aunque yo le enseño mucho a él, lo que es sí, la obediencia, el temor a Dios, todas las cosas que se refieren a las cosas del Señor, ¿no? Y sí, para mí en las clases que yo estoy dando, muy buena la actividad, me encanta la actividad porque ellos no se nos van a dormir, que no solamente sea lectura y lectura, entonces ellos se duermen, ellos llegan, estoy cansado, no, usted no se me va a cansar, usted me va a hacer un trabajo, mientras que ellos van haciendo los trabajos, yo les voy hablando sobre la palabra de Dios, llevo cartulinas, llevo todo, Jesús está en esta clase, les llevo todo para que ellos vean colores y pues la verdad que me ha dado muchos resultados porque me están llegando bastantes niños y yo soy de aquí de Queens, de New York y me alegra bastante, yo le doy todos los días gracias a Dios por ponerme en este Qué puesto. bueno, qué maravilla, hermoso, sí. Muy hermoso, tremendo desafío. Gracias. Tremendo desafío.
¿Alguien más que se hizo, Vanessa? Aquí estoy. ¿Cómo estamos todos? Excelente, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Aquí haciendo desayunito también por el derecho. Bueno, La arepita, adiós. arepita. Vea, también se come arepa, sí, señor. Oh, sí, la arepita. Gloria. Yo tengo mi cafecito. De verdad que es una bendición haber podido estar en esta capacitación todos juntos. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de Jessica, que ha sido tremendamente usada en este tiempo. Les invito a que el próximo mes vamos a estar con la capacitación para los padres de familia y los maestros. Vamos a tener una escuela para padres tocando este mismo tema, llamándoles la atención a ellos para que ellos también, ¿cierto? No llamándole la atención como a veces decimos regañando, no. Llamar su atención en estos aspectos tan importantes en la crianza espiritual de tus hijos, que también obviamente son nuestros espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero que también debemos enseñarles a ellos estos riesgos que están dejando que sus hijos estén descobijados de la guianza y la protección espiritual que solamente sus padres pueden dar, que son ellos los encargados de cada día verlos crecer, cada día observar su crecimiento y su madurez y cómo equiparlos para poder enfrentar el mundo en el que están, porque el Señor Jesús hizo una oración muy importante que no se nos debe olvidar. Él oró por nosotros: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y eso es lo que tenemos que hacer, enseñar a nuestros hijos desde temprana edad para que cuando ellos están afianzados en las verdades del evangelio, el mundo no los va a arrasar ni los va a destruir. Ellos van a estar capacitados para enfrentar todas las acechanzas del mal. Y es lo que tenemos que alertar a los papás, porque como padres solamente nos encargamos del área digamos, mental o profesional, y no nos estamos encargando de equiparlos emocional y espiritualmente para el mundo. Y es un llamado de atención a los papás. Así que les motivamos para que sigan extendiendo la voz, para que los papás se puedan conectar la próxima vez, y también todos los líderes, pastores y también maestros y voluntarios del Senti Kids, para que podamos escuchar esta próxima capacitación en donde estaremos contando con la pastora Carol Villabona, que va a estar también en esa capacitación con los papás, y obviamente pues todo el equipo de Senti Kids, con Jessica, conmigo también, y Ada de Panamá, que también nos va a estar acompañando. Entonces, familia, ¿qué les parece si terminamos en oración para podernos desconectar y poder seguir continuando con nuestro día a día? Padre, gracias por este tiempo tan especial y maravilloso, tan enriquecedor, Señor. Gracias por llamar nuestra atención, Señor, de formas que tal vez, Señor, no podemos a veces darnos cuenta, pero que tú nos estás mostrando, Señor, que es importante tener, Señor, atención en nuestros niños, en nuestros padres de familia, que no, Señor, nuestro corazón se cargue, ni se turbe, ni se enoje, Señor, por tal vez la actitud de los padres que a veces están como desentendidos de los niños, sino que al contrario podamos ver el desafío que tú has colocado para nosotros como líderes y voluntarios del Ministerio Infantil, en la importancia, Señor, de hablarles también a ellos a tiempo y a destiempo. Que no podamos, Señor, tal vez no nos dejemos vencer por estas situaciones que vemos día a día con los padres, sino que al contrario podamos seguirnos equiparando nosotros para poder influenciar a estos papás, Señor, para que ellos tomen la posta, la importancia que como padres tienen en el hogar, como los primeros instructores espirituales de sus niños. Padre, llévanos, Señor, a nosotros como líderes, pastores, como miembros de la iglesia, a poder, Señor, extender la voz de todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy, podamos extenderlo a todos los miembros de nuestra iglesia y podamos nosotros ser de ejemplo, Señor, para nuestros niños y padres de familia, que podamos enseñarle a nuestros niños aún afuera de las 4
cuatro paredes de nuestros locales donde nos reunimos, que podamos enseñarles en medio de la alabanza, en medio de los tiempos de oración, aún en medio, Señor, de los compartires. Ahí también estamos reflejando, Señor, el fruto de tu Santo Espíritu, que nuestros niños van a ver, Señor, y van a quedar impactados hasta que sean adultos. Padre, que podamos enseñarles a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro amor, a través de nuestra vida cotidiana, enseñarles las verdades del reino, así como las vivimos nosotros, ellos también la puedan vivir, no como una experiencia meramente mental, psicológica, no, Señor, sino como una realidad espiritual que se ve reflejada en lo físico, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, Señor, que podamos nosotros ser el reflejo de tu gloria para los que están a nuestro alrededor puedan creer que tú eres el único Dios verdadero y que tú eres el que has cambiado, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar frente a las acechanzas del mal que continuamente están amenazando la vida de todos los individuos del mundo, de los hogares, de las familias, Señor. Cada día vemos cómo el mal quiere seguir dañando, Señor, la imagen perfecta de tu Hijo Jesús en tus hijos. Por eso te pedimos, Dios, danos sabiduría, Señor, de lo alto, sabiduría espiritual para poder seguir transmitiendo las verdades del reino de acuerdo, Señor, a tu palabra y a tus propósitos. Somos, Señor, instrumentos en tus manos y queremos seguir siendo usados por tu Santo Espíritu, no para nuestros propósitos, no para nuestra manera de pensar, sino para que el reino de Dios y su justicia se extienda hasta lo último de las naciones, para que toda familia sea bendita en esa simiente espiritual y esa promesa dada a Abraham, que todas las familias sean benditas, todas las familias de la tierra, desde el más pequeñito hasta el adulto. Que no olvidemos que nuestro ministerio es un ministerio familiar, que estamos, Señor, cada día orando y clamando por las familias de la tierra, porque tu propósito y tu anhelo es que ninguno se pierda, que todos tengan vida eterna y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado, Señor del cielo. Gracias por ese propósito y por esa labor que nos has entregado. Queremos seguir haciéndolo, Señor, como tú quieres que lo hagamos. En tus manos, Señor, colocamos este término de día. Bendice las actividades de cada uno de tus hijos y permítenos seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos mientras esperamos tu gloriosa venida, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia linda, les amo. Amén. Amén. Gracias. Gracias por la asistencia. Amén y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Estamos esperando. Dios los bendiga. Elena, Jenny, Dios te bendiga. Gladys. Un abrazo, Erika. Un abrazo. Gracias por todo lo que hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Jessica. Gracias, Vanessa. Qué bueno. Un saludo. Dios me los bendiga. Blanquita, saludos. Dios me los guarde. Les amo. Qué bonito verles, aunque sea al final un ratito. Un abracito. Cuídense.